Nosotros somos el grupo número 5, vamos a hacer la guía número 24. El grupo está conformado por Bermeo Guillermo, Ponce Stalin y mi persona de Triviño. Comenzamos con la pregunta número 1. Dice, un patinador sobre hielo rota sobre sí mismo con los brazos extendidos. Si recoge sus brazos al pecho, ¿qué pasa con la energía cinética de la rotación del patinador? Las opciones son aumenta, disminuye, se mantiene constante pero diferente de cero o D, falta de información. Vamos a primero graficar la situación. Tenemos un patinador que va a estar con los brazos extendidos, girando. Yo cojo mi referencia hacia acá positivo y esto va a ser el hielo. Recordemos que lo que nos dice hielo significa que no va a haber una fuerza que impida el rodamiento. Por lo tanto, el patinador seguirá rodando. Ahora, esta va a ser la situación número 1. La número 2, vamos a tener que el mismo patinador, con la misma masa, va a estar en este caso, pero con los brazos encogidos, rodando a una W, en el mismo sentido, pero distinta a la inicial. Nos piden la relación en sus energías. A ver, retomemos esto. La inercia, ¿qué? La inercia del patinador. La energía cinética va a ser igual a 1/2 de la inercia por W al cuadrado. La velocidad angular. Velocidad angular al cuadrado. Partamos de esto. A ver, para relacionar esto necesitamos velocidades angulares y que la inercia en este caso va a ser igual a m por r cuadrado. En este caso, r cuadrado vendría dado por los brazos. Recordemos, si tenemos los brazos extendidos, vamos a tener una mayor inercia. R mayor, R1 mayor a R2. Por lo tanto, I1 mayor que I2. Primer análisis de la inercia. Ahora vamos a ver que este 1/2 va a ser constante para ambos casos, por lo tanto no vamos a tomarlo. Segundo análisis vamos a hacer con la W, con velocidad angular. La velocidad angular viene dada por, en este caso, a ver, ¿cómo explicarlo? La velocidad angular en el primer caso sería menor, ya que al tener mayor inercia, a ver, espérate. Con B sobre R. Claro, esta velocidad angular va a ser igual a B sobre R. Y aquí viene la relación entre la velocidad angular y sus radios, que es lo que va a variar. Por lo tanto, si el radio de aquí, en este caso, va a ser inversamente proporcional a la velocidad angular, si el radio aquí va a ser mayor, la velocidad va a ser menor. Por lo tanto, W1 va a ser menor a W2. Porque en este caso el radio va a ser mucho menor que en este. Por los brazos extendidos. Ahora, regresemos a la fórmula de energía cinética. Esta, para K1, vamos a tener 1/2 de la energía de la inercia 1 por W1 cuadrado. Para K2 sería 1/2 de la inercia 2 por W2 al cuadrado. Ahora, en este caso la inercia va a ser mucho mayor que el de acá. Sin embargo, la velocidad angular en este caso va a ser mayor y va a estar elevada al cuadrado. Lo que nos va a dar que, como resultado, que esta energía en magnitud va a ser mucho mayor que la inicial. Por lo tanto, podemos concluir que K2 va a ser mayor que K1. Sería la respuesta a la pregunta número 1. Es decir, que la opción sería aumenta, la A. Ahora vamos con la pregunta número 2, que nos dicen: el diámetro de un volante es el doble de la del otro, de la misma forma y masa. El mayor momento de inercia del volante es A, 4 veces la del otro, B, 2 veces la del otro, C, la misma que el otro o D, la mitad del otro.
Entonces dice que tenemos dos volantes con diferentes radios. Dice que el uno es el doble del otro, ¿verdad? Entonces sus radios también será el uno el doble del otro. Entonces si este volante tiene un radio R, otro volante de radio 2R. Ahora me pide que relacione el momento de inercia. Entonces, ¿qué cambia en el momento? ¿Qué pasa con el momento de inercia de ambos? El momento de inercia viene dada por la fórmula I igual M por radio. Al cuadrado. Para el volante 1 sería esta de aquí. Inercia 1 igual. Ahora me dicen también que las masas son las mismas. Las masas son las mismas, entonces la masa será M y el radio será R. Entonces, para el volante 1, esta sería la expresión de su momento de inercia. Para el volante 2, tendremos esta expresión. Su inercia será, la masa es la misma, pero el radio me dice que es el doble. Y el radio en este caso es 2R. O sea que es 2R al cuadrado. Resolviendo esto, tengo que la inercia del volante 2 será 4M por R al cuadrado. Y esto de aquí es lo que tengo acá como la inercia 1. Entonces la inercia 2 será igual a 4 por inercia 1. Entonces esta es la relación entre ambas inercias. Me dice que la inercia 2 es 4 veces la inercia 1. Entonces esa sería la respuesta. Entonces la respuesta sería literal A. A. 4 veces la inercia 1. Vamos con la pregunta 3. ¿Te la leo? Sí. Pregunta 3 dice: dos masas puntuales de 0.64 kilogramos cada una están atadas por una barra de longitud L de masa despreciable. El sistema inicialmente está rotando respecto a un eje perpendicular a la vista mostrada, que se encuentra a L cuartos de un extremo. ¿Cómo cambiaría el momento de inercia del sistema si el eje de rotación ahora estuviera en el centro de la barra? Y nos da un gráfico. Y nos dan como opciones: literal A, aumentaría; literal B, disminuiría; o C, sería el mismo. Bueno, nos pide la inercia. La misma masa, claro. Las dos masas son las mismas y era de 0.64, ¿verdad? Sí. Dice. Ya. Teniendo esto en cuenta, lo que nos pide es determinar en qué cambiaría si es que el eje de rotación cambiara de L cuartos a L medios. Entonces, L medios, y aquí vendría a estar el eje de rotación en este caso. ¿Listo? Entonces, para determinar esto, primero veremos qué es lo que sucede cuando es en L cuartos. Entonces, aquí tenemos dos masas con un eje de rotación y la longitud va a ser diferente. Hasta el eje de rotación, dado que el primero es de L cuartos, este de aquí será de 3L cuartos. Porque sabemos que la longitud total entre las dos masas es de L. ¿Ya? Entonces, el momento de inercia viene dado por la masa por su radio al cuadrado. Por lo tanto, y cuando tenemos dos masas, hacemos una sumatoria entre la masa y la longitud hacia el eje de rotación, igualmente la otra masa con su radio hacia el otro eje de rotación. Entonces sería la masa 1 por su radio 1 más la masa 2 por su radio 2. Y dado que las dos masas son iguales, podemos sacarla como factor común. Es igual a masa por el radio 1 al cuadrado más el radio 2 al cuadrado. Entonces esto viene dado por 0.64 por L cuartos al cuadrado, de una vez L cuadrado sobre 16 más 3L a la cuarta, 3L a la cuarta dividido al cuadrado, este es 9L cuadrado sobre 16. Por lo tanto, tenemos que nuestro momento de inercia será igual a 0.64 por 5L cuadrado cuartos. Ya, este es el momento de inercia cuando
está el eje de rotación a L cuartos y a 3L cuartos de las dos masas. Ahora, el momento de inercia en L medios. Pues es el mismo análisis, es la misma expresión, sacamos factor común de las masas, pero ahora tenemos que los radios son diferentes. Es L medios al cuadrado, una vez sería L cuadrado sobre 4 más L al cuadrado sobre 4. El momento de inercia sería igual a 0.64 por L medios, L cuadrado sobre 2. Ya teniendo estas dos expresiones, nos podemos dar cuenta que al multiplicar 5 cuartos, dividir 5 cuartos, esto nos dará un número que un 1 punto algo. Pero en cambio aquí tenemos un medio, es decir 0 punto algo. Y dado que esto es inversamente proporcional a la masa, esto de aquí nos va a dar que el valor de la inercia, el momento inercial, cuando está a L cuartos, el eje de rotación, va a ser mayor al momento inercial cuando el eje de rotación está a L medios. Por lo tanto, digamos, llamemos en L cuartos un I1 y al otro un I2. Entonces decimos que el momento inercial en I1 va a ser mayor al momento inercial en I2. En I1 es cuando está L cuartos, el eje de rotación, y en I2 cuando está a L medios, el eje de rotación. Por lo tanto, la respuesta sería que disminuye. El momento inercial disminuye cuando está a L medios con respecto a L cuartos. Esa sería la respuesta. Ahora vamos al problema 4. Ya, tenemos ahora la pregunta 4. Ya, esta dice, una rueda está girando en dirección a las manecillas del reloj en un eje perpendicular al plano YZ. El vector que mejor representa el contratorque para frenar la rueda es... ¿Qué es este? Ese es el eje. Y. Y, sí. Son vectores. Ahora, ¿qué nos dice que gira en sentido de horario? Pero son vectores, o sea, En dirección a las manecillas del reloj. Ajá. son vectores. Tienen números. Tiene números, sí, letras. En letras. A, B, C, D, E, F. ¿Cómo dice? A, ¿Cómo se ve? de arriba es B. B arriba. C, D. D está bien, ¿verdad? Y acá viene E. Aquí no había sentido que gira horariamente. Por lo tanto, esto es una regla de la mano derecha. ¿Qué tenemos? Va a girar así. Por lo tanto, nuestro pulgar va a estar hacia adentro. Pero con el torque va a ser igual a definamos el torque. Conmutado. Tau. Va a ser igual a la fuerza plus el radio. En este caso, vamos a tener un sentido horario. Vamos a hacer esto, ¿verdad? Y va a ser producto cruz. Por lo tanto, usamos la regla de la mano derecha y hacia adentro. Pero como nos pide un contratorque, el torque vendría dado por el sentido contrario de X, sería menos X, en el sentido C. Pero como nos pide un contratorque, sería hacia el sentido de A. Vamos a hacerlo así. ¿Por qué? Porque el contratorque es el cual se opone a que se mueva en un movimiento circular. Este va a ser el torque. Ahora un contratorque va a ser lo contrario. Y el ejercicio nos piden que como gira horariamente, o sea que en este sentido, vamos a poner nuestro W angular va a ser hacia acá. Y por lo tanto el pulgar va a estar hacia adentro. Y el contratorque sería hacia afuera. Por lo tanto sería el vector A. El vector A. Sí.
La respuesta sería el vector A. Esta me la cargué. Ya. Ahora tenemos la pregunta 6. Dice, la figura muestra dos masas idénticas M conectadas por una cuerda que pasa a través de una polea cuya masa es M. M mayúscula. ¿Sí? Una de las masas descansa sobre una superficie sin fricción mientras la otra cuelga verticalmente. Compare la fuerza de tensión en el tramo horizontal con la tensión en el tramo vertical de la cuerda. Y tenemos tres opciones. A, la tensión horizontal es mayor. B, la tensión vertical es mayor. O C, las tensiones son iguales. Ya. Entonces, primero hacemos un análisis dinámico de las dos cajas. El diagrama de cuerpo, bueno, dado que nos dice que descansa sobre la superficie, ya sabemos que la sumatoria de fuerza en X será igual a 0, no se mueve, no tiene aceleración, por lo tanto será 0. Así mismo en Y nos dice que está colgando, no nos dice que va hacia abajo ni nada de eso, entonces la sumatoria de fuerza en Y será igual a 0. En las dos masas no hay ninguna aceleración. Entonces podemos aplicar el torque neto. Que eso es igual, eso también será igual a 0. Entonces, aplicando con las tensiones, esta definición, tenemos que sería el torque en la tensión 1 por el radio 2, por el radio, este sería un radio. Este es una tensión 1, esta es la tensión 2, y ese será otro radio, un radio 2. ¿Ya? Aplicando la definición de torque neto, que es la fuerza por el radio, por el radio 1 es una sumatoria. Y dado que eso está ¿cómo es? Contrario al sistema, viene con signo negativo, por lo tanto sería una tensión 2 por un radio 2. Eso sería igual a 0. Pero despejando, ¿qué es lo que pasa viendo el gráfico? Decimos que los radios son de la misma longitud, por lo tanto, esto podría eliminarse. Entonces, con el análisis hecho, podemos determinar que las dos tensiones serán las mismas. Dado que están descansando una está descansando y otra está colgando, es decir, que no tienen aceleración, las dos son 0, por lo tanto las tensiones serán iguales. Y entonces la respuesta sería El literal C. el literal C, que las dos tensiones son iguales. Le toca pregunta 1. Ahora vienen los problemas. Ya. Ahora tenemos los problemas propuestos. El problema 1 dice: las tres masas puntuales son de 1 kilogramo cada una y están localizadas en las siguientes coordenadas: x, y igual 0,0, 4,3 y 8,0 respectivamente. Calcular el momento de inercia del sistema con respecto a un eje perpendicular a la figura que pasa por la esquina inferior izquierda. B, a un eje perpendicular a la figura que pasa por la mitad de las dos masas inferiores. X, Y igual 4,0. O C y C al eje X. A letra A. ¿Listo? Dice Y D al eje X. a un eje que pasa perpendicular a la figura inferior izquierda. C literal A. O sea que sería aquí el eje, ¿verdad? Por lo tanto vamos a hacer aquí una distancia, vamos a tener una distancia R. Que la vamos a calcular por Pitágoras, ya que tenemos que esto vale 4 y esto vale 3. Sería, por lo tanto, 16
¿Qué hablé de 25? Ese 5. Esto sería 5 la hipotenusa. Esta va a ser nuestra distancia. ¿Qué nos dicen? El momento. Sí, ¿verdad? Momento de inercia. El momento de inercia sería la suma de todos los momentos de inercia. Con respecto a esa masa. Con respecto a este eje. Ajá. Ahora tenemos, esta masa no va a ser el momento, ya que va a estar en el origen, no va a tener distancia, radio. Por lo tanto vamos a tener la sumatoria de todos los torques del momento de inercia, perdón. Inercia. Va a ser igual a M1 R1 al cuadrado más M2. Vamos a ponerlo así porque todos tienen la misma masa. M por R1 al cuadrado más R2 al cuadrado más R3 al cuadrado. 1, 2, 3 más. En este caso R1 no va a hacer nada, ¡pum!, se va. Y nos queda la suma de R2 y R3 al cuadrado. Aquí sería la distancia de R, sería 25, sería 5 al cuadrado. Por lo tanto la sumatoria de todos los índices va a ser igual a M, que multiplica 25 más De una vez M es 1. M es 1. Y la otra distancia sería 4, 8 cuadrados, 64. 89. Lo pones como ahí. Aquí va a ser igual a 89. Es la Gramos razón por que metro cuadrado. es gramos metro cuadrado. Las unidades. Esto va a ser con respecto al primer eje. Nos dicen al siguiente eje, que va a ser el B. Va a ser con respecto a por la mitad. Por la mitad. Por aquí va a ser el siguiente eje. Se le queda represión. Por lo tanto, nada más hacer el análisis con este y el lado de Lo mismo, sumatoria de inercia va a ser igual a la masa común por R1 al cuadrado. En este caso esta no va a ser nada, es que está en el mismo eje, más R3 al cuadrado. Por lo tanto vamos a ver que la inercia total va a ser igual a 1, que multiplica 4 cuadrado. 16 más 16, 64. no, sería, sí, Ah, no. 16, 16, 32, 32. hasta la línea pasa con la perpendicular. No, pues sería B. Aquí tiene que, no se puede cerrar. También, cerrar, sí, cerrar, sí. Ah, no, sí, a este es en este En este eje que no hace. Claro, entonces sí también. Claro, aquí sería 3. Sí. Va a ser Sería así. más. Sería más 9. Sería R2 al cuadrado. Ahí sería 32 menos 41. 41. 41 kilogramos metro cuadrado. Ahora la Es situación que C. el eje de aquí. ¿Quién es el de rotación? No, no. En este caso, para literal B, Ajá. es el eje de rotación. Ah, sí, sí. Que hace Se coge perpendicular. cada radio, el de aquí, el de acá y el de acá. Ahora el C dice al eje X. ¿Qué hace nuestro eje X? Solo va a dar vueltas con respecto al eje X, por lo tanto ahí sí, estos dos de aquí están muertos. Estos dos de aquí no van a hacer inercia. Solo va a ser esto. Es igual a la masa por R2 al cuadrado. Así va a ser igual a 9. Y la última, la D, sería, Respecto al eje Y. ahora en cambio, esto va a ser el origen y esto va a dar vueltas así. Con respecto a la Y vamos a tener 8 al cuadrado. La masa multiplica R3 al cuadrado y R2 al cuadrado. Sería igual a 1 que multiplica 64 más 95. Más 9. 9. Sí. Es que con respecto a todo el eje, no es todo el eje. No, pues sería esto sería 5. Pues 25. No, es que es al eje. Es todo este eje. O sea que se cuenta Ah, no ya, es sí, sí. no es esta masa. Es
El eje de rotación Ah, es ya, el ya. Es verdad. Sería 4, perdón. Cuatro. Es 4, sí. 4 al Aquí cuadrado. 4. 4, sí. 3 sería la altura. Entonces, más 16. 16, serían 90. 80. 80 kilogramos Metro 4. metro cuadrado. Ahí sí. Esa era la respuesta para los 3 literales que Son pidieron. 4 literales. Los 4 literales pedidos en el problema número 1. Aquí va. Problema 2. Una varilla delgada de 1 metro de longitud tiene una masa despreciable. Se colocan 5 masas de 1 kilogramo, cada una situadas a 0.0, 0.25, 0.50, 0.75 y 1 metro de uno de los extremos. Calcular el momento de inercia del sistema respecto a un eje perpendicular a la varilla que pasa a través de A, un extremo, B, de la segunda masa y C, del centro de masa. 0,25 y 0,25. A ver, una está a 0,0. La otra está 0.25. ya. 0.50. Es que no hay coordenadas, solo están en el eje. Ah, Son ya coordenadas, está, no son distancias. Ya, vamos a decir 0.25, 0.50. 0.75. Ya, entonces estas son las distancias. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Ya, en el literal A me pide el momento de inercia Cuando el eje está en un extremo. cuando el eje está en un extremo. Entonces, aquí. Lo mismo que el ejercicio anterior. Para saber el momento de inercia tenemos que hacer la sumatoria de los momentos de inercia con cada radio. Sería sumatoria de inercia igual. ¿Cuál es el total? Solo inercia. Ya. Tendría masa. Como la masa es la misma. Dice que la masa es la misma. Sí. Sí, un Es de un kilogramo. Sí. Entonces, Lo como. sería, entonces tengo que tomar cada 0,25 radio respecto a respecto Al al extremo. extremo. Entonces de aquí hasta acá tengo 0.25. Al cuadrado. Aquí tengo un radio 1. Al cuadrado más, aquí tengo un radio 1. Acá tengo un radio 2. Un radio 4 que es hasta el otro extremo. Entonces tengo radio 2 al cuadrado, más radio 3 al cuadrado, más radio 4 al cuadrado. Te da Entonces, este es el literal A. Entonces esto me da 1 por R1 al cuadrado es 0.25. 0.25 al total cuadrado, 1.80. más el radio 2, 0.50 al cuadrado, 0.75 cuadrado. más el radio 3, 0.75 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Entonces esto me da 1.875. todo por el Sí, total. sí, 1.875. 75. Ya, esto me da en. Kilogramos por metro cuadrado. Ya, entonces este sería el momento de inercia para el literal A, Eso vos te piden. desde un extremo. ¿Ya? Te piden con la masa de 0.25. Cuando está el eje ahí. ¿Ya? ¿Cómo? A ver, el literal B me dice Cuando el eje está aquí, en 0.25. de la segunda masa. Ya, entonces respecto a esta segunda masa que es la de 0.25. Entonces, para el literal B hacemos un procedimiento, el mismo procedimiento. Desde aquí nos fijamos en los radios. Tenemos que el momento de inercia será igual a la masa, nosotros como masa, y
y la sumatoria de los radios respecto a esta masa de 0.25. Perdón, este radio de 0.25. Ya aquí el radio 1 sería 0.25. 0.25 al cuadrado más el radio 2 0.25. Ah, 0.5. 0.25 también. Ajá, al cuadrado. 0.25 más el radio 3, esa distancia 0.50. Y 0.55. Si ese 0.75 es la de acá, esta distancia de aquí a acá. Entonces, el momento de inercia respecto a esta posición sería igual a 937. 938. lo damos por metros al cuadrado. Ya nos Ahora para piden literarse, en el centro de masa. nos piden el centro de masa, entonces respecto a esta posición. Entonces sería el mismo procedimiento, inercia igual, la masa por el radio 1 sería 0.50 más el radio 2 que sería 0.25 más el radio 3 0.25 y más el radio 4 que sería de aquí acá 0.50. Entonces este momento de inercia sería igual a 0.625. 0.625 kilogramos por metros al cuadrado. Y ese sería todo. Me puedes concluir que aquí es mayor, aquí que mientras el aire de En un rotación extremo, mientras el eje de rotación está en el extremo, será mayor. Será mayor. la inercia. El momento inercial será mayor. En el centro de masa parece que es la menor. Ajá. Problema 3 dice, dos masas puntuales de 0.64 kilogramos cada una están conectadas por una barra de longitud L igual a 1 metro de masa despreciable. El sistema está rotando respecto a uno de los ejes perpendiculares a la vista mostrada, que se encuentra a L cuartos de un extremo. Calcular el momento de inercia. Y nos dan el mismo gráfico anterior. En N cuartos. Sí, de acuerdo. Como nos dice que el eje de rotación está en un extremo en L cuartos, pero entre las dos masas hay una distancia de L, sabemos que la distancia de la otra masa hacia el eje es de 3L cuartos. Por lo tanto, hacemos la sumatoria de los momentos inerciales. Sería igual a la masa por los radios, pero sabemos que la masa de los dos es igual, por lo tanto la sacamos como factor común, como m. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sumar los cuadrados de los radios. El radio 1 al cuadrado más radio 2 al cuadrado. Entonces, la sumatoria, el momento inercial sería igual a la masa de 0.64 kilogramos por el radio 1 al cuadrado, que es L cuartos. L cuartos al cuadrado sería L cuadrado sobre 16. Más 3L cuartos al cuadrado, que es 9L cuartos sobre 16. Por lo tanto, tenemos que es 0.64 por 5 cuartos de L cuadrado. En el ejercicio ya nos dan el valor de L, el valor de L es 1. Entonces sería 0.64 por 5 cuartos. Nos da un valor de 0.675 kilogramos por metro cuadrado. Y esa sería la respuesta. Límite de inercial de 0.675 kilogramos por metro cuadrado. A ver. L cuartos. Ya,
problema 4. Ya, problema 4, ¿qué dice? Hallar el momento de inercia A de un aro delgado vertical de medio kilo de masa de 10 centímetros de diámetro con respecto a un eje horizontal tangente al arco, y B de una esfera de medio kilo de masa y 10 centímetros de diámetro con respecto a un eje horizontal tangente a la esfera. A ver, vamos a tener primero un eje. En este caso va a ser primero un anillo, ¿verdad? Tangente a esta posición horizontal. Ya, ahora que nos dicen que primero va a ser un anillo con una pared delgada, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, su momento de inercia viene dado por la fórmula anillo es igual a 1/2 de mr cuadrado, ¿verdad? Sí. R cuadrado. ¿Sí que va a ser en el primer caso? Anillo, entonces el primero es anillo. Dice Un aro delgado de un arco. Entonces sería solo m por r cuadrado. M por R cuadrado. Sí. Ya, no más, ¿verdad? Sí, medio kilo. Medio kilo, medio kilo de masa. 0.5 kilogramos por el radio que sería Radio 0.5, porque no, a ver, el radio, el diámetro nos dicen que es 10, ¿verdad? de 10 centímetros. 5 centímetros de radio, entonces El radio sería igual a 0.5. 0,5 metros. 0.05. Así que vamos a ver porque las unidades están en metros. Tendríamos 0.5 kilogramos, número de unidades, que multiplica 0.05 metros Al cuadrado. cuadrado. Ahí vienen las unidades del inercia. ¿Cuánto es? 1.25 por 10 a la menos 3. Metro cuadrado. Podemos comprobar que se cumplen las unidades de inercia. En el primer caso, que es un anillo. Ahora en el segundo caso vamos a tener un plano similar. Ahora una esfera. Y un eje de rotación. Sí, Parcial. una esfera, ¿qué nos dicen? Rellena. De una esfera de medio kilo de masa. Solo dice de una esfera. Usamos la esfera rellena, entonces. Sería 2/15 de m por r cuadrado. Ajá. Dos quintos. 2/5 de m por r cuadrado. Inercia vendría dada entonces por 2/5. La masa es lo mismo, solo 0.5 kilogramos para los dos. Sí. La distancia que vendría a ser lo mismo, 0.05 0.05. metros. 5 por 10 a la menos 4. 5 por 10 a la menos 4. Kilogramos por metro cuadrado. Y podemos saber que la inercia es diferente para cada cuerpo, para cada tipo de cuerpo, ya que las fórmulas varían. Sin embargo, en este caso las dos eran la misma masa y la misma distancia, el mismo radio. Mismo radio. Ambas son tangentes a la radio, al eje. Ahora vamos con el problema 5. Nos dice que una pieza de un acoplamiento mecánico tiene una masa de 3.6 kilogramos.
Medimos un momento de inercia alrededor del eje que pasa por 0.15 metros de su centro de masa y obtenemos un momento de inercia P paralelo es igual a 0.132 kilogramos por metro cuadrado. Calcular el momento de inercia alrededor de un eje paralelo que pasa por el centro de masa. Ya, como me dice, el momento de inercia alrededor de un eje paralelo que pasa por el centro de masa, tenemos una fórmula. Bueno, primero graficamos el objeto. La pieza me cacha. Primero graficamos el objeto. Dice que Como una platina así. Y acá tiene Algo así. ahí le da una platina a la Y luego algo así. Y es algo así. Sí, ahí el contraste de aquí cierra. Ya. Entonces tiene ya el centro de masa está ubicado aquí. Y aquí tiene una distancia de 0.15 0.15 metros. Pero tiene dos ejes de rotación. Ajá, tiene. Te dan el primer de Uno en el aplicación centro de es. masa y otro es paralelo. Entonces aquí tenemos un eje, pasa por el centro de masa. Y aquí tenemos otro Un eje paralelo. que es paralelo al el eje del centro de masa. Está a 0.15 metros. Esa es la distancia. Entonces tenemos dos ejes, ¿no? Y ambos son paralelos. Y te dan la Y masa. me dan el. La masa Me y la dan inercia. como. Ajá, y ya me dan la inercia del centro de masa. Me dan. La inercia No, me paralela. dan la inercia del Del eje eje paralelo. paralelo. Entonces para eso tenemos una fórmula que dice que la inercia paralela es igual a la inercia entre el centro de masa Más masa el por el radio cuadrado. de Distancia cuadrada. Sí. Entonces, como ya tenemos por dato la inercia de qué me dan, La inercia. La inercia el del eje eje paralelo y me piden la inercia del centro de masa. Entonces lo que me piden es esto de aquí. Despejando, tengo que la inercia en el centro de masa, y esta cosa que restar es igual a la inercia en el eje paralelo menos la masa por la distancia al cuadrado. ¿Ya? Entonces este dato es el que me dan. Me dicen que la inercia en el eje paralelo es de 0.132 kilogramos metro cuadrado. 0.132. Sí. 0.132 Masa. menos. La masa de este objeto 3.6 kilogramos. es de 3.6. Y la distancia entre ambos ejes también la tengo que es de 0.15. Entonces da 0.051. Entonces, subiendo esto, me da 0.051 kilogramos por metro y cuadrado. colgamos metros por el cuadrado. Entonces, esta sería la inercia en el centro de masa. Como vemos, es menor. Siempre la inercia en el centro de masa es menor. Entonces, esta sería la respuesta. Esta distancia es distancia entre los ejes. Sí. Pero los dos Está ejes. entre los dos ejes. Este es el centro de masa, este es el paralelo. Ponemos una cosa. Pregunta 5. Un torque neto distinto de cero. A. Causará un cambio de velocidad angular. B. Mantendrá una velocidad angular constante. C. Causará una aceleración lineal. O D. Mantendrá un momento angular constante. Ya. Entonces me dice un torque neto diferente de cero. Esto lo podemos relacionar con la segunda ley de Newton, que me dice que Sumatoria de fuerza. la fuerza, sí, la sumatoria de fuerza, o la fuerza neta, es igual a la masa
por la aceleración. De manera análoga lo relacionamos con el torque. El torque neto es igual a la inercia, momento de inercia, por alfa. Ahora me dice ¿Qué pasa si qué el torque pasa neto si es distinto de cero? distinto de cero. Ya, si no, el torque neto depende directamente de la aceleración angular. Entonces, si el torque neto es diferente de cero, siempre va a haber una aceleración angular. Y esta aceleración angular implica un cambio en la velocidad angular. Entonces, analizando los literales de respuesta, me dice el A que causa un cambio en la velocidad angular. Entonces, esa puede ser la respuesta. Veamos las siguientes literales. El B dice mantendrá una velocidad angular constante. Eso es falso porque tiene una aceleración. Así que... Claro, eso es una falso. Sí. Causará una aceleración lineal. Eso también es falso porque, por ejemplo, en MRU, la aceleración, la rapidez va a ser constante en cada uno de los puntos. Y como va a ser una rapidez constante, y al elevar la relación a la rapidez constante con la aceleración, se mantiene, se dice que se mantiene. Claro. Por lo tanto sería Eso falso. sería falso. Y la última La D dice mantendrá un momento angular constante. Déjame ver, mantendrá un momento angular constante. El momento angular es no. RM por B. no Claro, relaciona momento angular. L es igual a M a R producto plus MB. Entonces, como me dices un momento angular constante, lo que me relaciona es la velocidad. Pero como tenemos aceleración, siempre va a variar la velocidad. Por lo Claro, entonces tanto, la respuesta sería falsa. la respuesta sería el La literal respuesta A. es literal A. Causaría un cambio en la velocidad angular. Esa es la respuesta. Ya que tenemos aceleración. Problema número 6. Dice, un cable ligero, flexible y que no se estira está enrollado varias vueltas en el tambor de un cilindro de 50 kilogramos y 0.12 metros de diámetro que gira sobre un eje fijo horizontal montado en cojinete sin fricción. Una fuerza constante de magnitud 9 newton tira al extremo libre del cable a lo largo de una distancia de 2 metros. El cable no resbala y hace girar al cilindro al desenrollarse. Si el cilindro estaba inicialmente en reposo, calcule su rapidez angular final y su rapidez final del cable. Ya. Entonces lo que nos pide el problema es una rapidez angular final y una velocidad tangencial final. ¿Qué tenemos como dato? Tenemos como dato a una fuerza que está haciendo trabajo sobre un cilindro y a dicho cilindro. Entonces, sabemos que el trabajo de las fuerzas no conservativas, sabemos que cualquier fuerza externa es una fuerza no conservativa, es igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Conocemos que la energía mecánica es el trabajo potencial, la energía potencial, la energía cinética o la energía elástica. En este caso lo único que tenemos es energía cinética, dado que el cilindro no está moviéndose hacia arriba, no está haciendo una energía potencial. Por lo tanto, nada más va a tener una energía cinética. Pero el problema que nos dice que estaba en reposo. Sí, está. Sí, en reposo. Ya. Entonces, dado que no tenemos ninguna energía potencial, no tenemos ninguna energía cinética al inicio, el inicial es cero. Entonces, tenemos que el trabajo de la fuerza, la única fuerza actuando en este caso es la dada, y esto será igual a la energía cinética que hay nomás al final. La energía cinética en un movimiento de rotación es un medio, porque es un cilindro, por la I por W cuadrado. Tomamos en cuenta el cilindro al hacer el cálculo de la energía el momento de inercia. El momento de inercia en un cilindro es de un medio de la masa por su masa, por la masa y el radio cuadrado.
Ya, la fuerza, dada que esta es la única actuando, no existe fricción entre la cuerda y el rodillo. La fuerza, el trabajo de la fuerza sería igual a 9 y por 2 metros que jala la cuerda. Sería 9 por 2. El trabajo de la fuerza sería 18 joules. Entonces esto sería igual, el trabajo de la fuerza 18 igual a 1 medio de, el momento de inercia sería 1 medio de la masa, ¿cuánto? 50 por el radio, nos dan como un diámetro, el radio sería 0.060. Sería 0.09 toda la líneas. Al cuadrado, ¿cuánto es? 0.09. 0.09 kilogramos por metro cuadrado. Ya, entonces sería por 0.09 por W al cuadrado. Y dado que este era el W final, podemos despejarlo y ya tenemos nuestro primer dato. Nuestra primera incógnita. Entonces W final sería igual a 9.0 dividido para 2. Va a pasar esta. A dividir, sí. 18 sobre raíz cuadrada y 18 sobre 0.09 medio. 18 por 2 sería. O por 2, sí. No, pues Sí. Por 20 de todo eso. Entonces, la velocidad angular final sería 20 radianes sobre segundo. ¿Ah? ¿Sí? Ya. La velocidad angular final, pero también nos pide velocidad tangencial. Sabemos que la velocidad tangencial sería igual a la velocidad angular por el radio. El radio es de 0.06 metros, por lo tanto sería 20 por 0.06. Esto nos da 1.2 metros sobre segundo. Entonces, esas serían las dos respuestas que nos piden en el problema número 6. En este caso la fuerza no conservativa sería la fuerza de fricción estática, porque dice que el cable no resbala, y si no resbala se debe mantener siempre girando con el cilindro. Ajá. Y como no se hace el trabajo, solo tomamos a la fuerza que nos da como que está realizando un trabajo. Creo que él. Problema 7. El trabajo y la fuerza. Ya. Problema 7 dice: una esfera hueca de radio 0.25 metros está girando a 13 radianes sobre segundos sobre un eje que pasa por su centro. La masa de la esfera es de 3.8 kilogramos. Suponiendo que una fuerza constante se aplica a la esfera, calcular la cantidad de trabajo necesaria para que la esfera se detenga. ¿Qué datos nos mandan? Velocidad angular, La radio, velocidad angular, que es 13 radianes sobre segundos. el radio, El radio es de 0.25 metros. Y la masa 3.8 kilogramos. Y la masa de la esfera es 3.8 kilogramos. Ah, Nada más. ¿nos pide? Y el trabajo, a ver, Ahí. el trabajo necesario para que se detenga. Sabemos que vamos a usar unas fórmulas análogas a dinámica, a trabajo de energía. Por ejemplo, sabemos que el teorema de trabajo de energía nos dice que el trabajo neto es igual a delta de energía cinética. Ahora, esto va a ser para cuando es un movimiento de traslación. Ahora vamos para lo que es rotación. Sería que el trabajo neto sería igual a delta de energía cinética rotacional. Por lo tanto, vamos a tener un medio de la masa, un medio no, del momento de inercia. inercia, como hace el mismo cuerpo, por el W final al cuadrado menos el W inicial al cuadrado. Velocidad angular. ¿Qué nos dice? Que esto de aquí viene con una velocidad de 13 radianes sobre segundo y que luego se detiene al final. Por lo tanto, la inercia en este cuerpo sería igual a 2 tercios mr al cuadrado. como una esfera hueca, decía. Sí, para la esfera es 2 tercios Sería 2 tercios. mr al cuadrado. La masa que me da 3.8, donde reemplacemos.
y la distancia es 0.25 cuadrado. Y esto multiplicado por W final, al final vamos a tener que va a ser saberse el 0 porque se va a detener. Esto va a ser negativo, un W inicial de 3 elevado al cuadrado. Se me va. Entonces es como 37. Se dice que como es trabajo, recordemos que las unidades siguen siendo joules. Y dado que es inicial, es negativo. Por lo tanto, esa sería la respuesta. Y se puede comprender que es negativo porque se opone al movimiento, a lo que se detiene. Por lo tanto, debe ser una pérdida de energía que va a provocar esto para que se detenga. Va. Desde la parte superior de un plano inclinado de altura h, parten simultáneamente desde el reposo una esfera sólida, una esfera hueca, un disco y un aro, todos con la misma masa m y radio r. Determina quién llega primero a la base del plano. Ya. Entonces tengo 4 objetos, ¿no? Tengo un disco, Ajá, un aro, un cilindro, una esfera sólida y una esfera hueca. y otra esfera hueca. Ajá. Ya. Ya, entonces, ¿qué es lo que me pide? ¿Cuál llega primero a la base? Determinar cuál llega primero a la base del plano. Entonces tiene un ángulo y una altura h. Bueno, ya. Ya, como me pide, ¿cuál llega primero? Para eso necesito saber la velocidad de cada uno y compararlas. Como tenemos una altura en una situación inicial y al final lo que queremos saber es una velocidad, lo podemos relacionar con el trabajo de energía. Como dicen que no hay fricción, la energía se conserva y podemos decir que energía final es igual a energía inicial. Al final lo que va a tener es velocidad, entonces hay cinética. O planteamos cinética 2, potencial 2 igual a cinética 1 más potencial 1. Al final lo que tenemos es solamente velocidades, entonces solo tendremos cinética y la potencial sería 0. Al inicio, parte del reposo, entonces cinética es 0 y como tenemos altura solamente habrá potencial. Ahora la cinética al final. La cinética al final tendremos que será un medio de la masa por la velocidad en el centro de masa al cuadrado, más la otra velocidad, la otra expresión de energía cinética Rotacional. para rotacional, que sería un medio de la inercia en el centro de masa por una Velocidad angular. Es velocidad angular cuadrada igual a mgh, energía potencial. Ya, como queremos, lo que queremos saber es las velocidades al final. Esta W lo podemos dejar en función de velocidad. W es igual a velocidad sobre radio. Entonces esto lo reemplazamos aquí. Y la inercia, también nos dan datos sobre la inercia. La inercia para un objeto en forma general viene dada por la expresión igual, inercia igual a una constante c por m Por la masa por el por r r al cuadrado. cuadrado. Donde esta constante c depende Del objeto. del objeto, del material con que esté hecho el objeto, De la forma. de la forma del objeto. El radio se elimina. Sí. Y entonces reemplazando esto, vamos reemplazando esto aquí
un medio BCM al cuadrado más un medio. Ya, sería C M por R al cuadrado. Bueno, esta M es la misma. Ya. Por velocidad angular, que viene dado por esta expresión. Reemplazando tenemos B cuadrado sobre R. BCM al cuadrado sobre R al cuadrado. Esto de aquí y esto es igual a MGH. Se van las masas. También se van las masas, ya que tenemos aquí. Entonces tenemos factor común medio. Multiplicar acá por 2. Todo por 2. No, bueno, medio. Oh, sí, pasa el 2 de 1 ya. Velocidad entre masa. Velocidad centro de masa al cuadrado. 2 veces tendría. No, está bien. Pasas el 2 Ah, no, perdón, falta el C. Ajá. Entonces tengo BCM al cuadrado más C. No, en realidad estaría sacando un factor común, sería 1 más C. El BCM es que estás sacando un factor común. Ahí va a ser menos 2. BCM y te queda por 1 más C. Igual a 2 veces Más 2 veces que por H. Entonces despejando velocidad, tenemos igual a raíz de ahí. 2EH Sobre 1 más C. sobre 1 más C. Entonces esta sería mi expresión para hallar la velocidad con que llega cualquier objeto. Y para saber y para relacionarla simplemente reemplazaría el C de cada objeto, ya que cada objeto tiene una forma específica y cada objeto tiene una constante diferente. Entonces vamos para Por lo el tanto, aro. el C debería ser muy pequeño para que la velocidad sea Sí. con la que llegue más rápido. Por lo Entonces, tanto, vamos a hacer la velocidad del No se ve variación, mucho. vamos del aro. Sería igual a raíz de 2, 9.8. pero no tenemos. ¿Está durando nada? No, todo queda expresado. Todo expresado entonces. Bueno, entonces, igual, en las constantes que nos dan, dice que el aro es 1, el disco es 0.5, la esfera hueca es 0.7 y la esfera sólida es 0.4. A ver, un ratito. El aro es 1, ¿no, verdad? Sí. En la otra, pues. 0.5. El disco es 0.5. La esfera sólida 0.7, esfera hueca 0.7 y la esfera sólida 0.4. 0.4. Entonces, con eso, entonces ahí podemos analizar ya. Ah, Si tenemos una altura H y tenemos para el disco, a ver, este es para el aro 1, ya el aro 1 es mayor que cada uno de los de acá. Por lo tanto, se le llegaría a menos. El aro 1, como el aro 1 es mayor, y esto es Solo depende del inversamente proporcional, Dependería nada más del C la velocidad. la verdad, altura es lo mismo para todos. Sí. Y sabemos que una división va a ser mayor mientras ajá. el Sí, divisor porque sea esto puede ser empezado Y también aparte así. está en raíz. aparte está en raíz. BCM es igual a, bueno, esto podemos, raíz de 2 H sobre raíz de 1 más C. Ajá. Pero este valor solo depende del C. Mientras el C es más grande, la velocidad va a ser Menor. Entonces la del aro va a ser la menor, ya que la del aro, No, la esfera hueca. Sí, es la esfera hueca. 0.7. no, la del aro va a ser menor, digo. Sí, Entonces, es que es uno. para saber el valor, para saber Ahí qué es. objeto llega más rápido, necesito coger el que tenga la constante menor. Y la que tiene la Sería- constante menor sería la esfera sólida. ¿Se resuelve? La esfera sólida tiene 0.4. Por lo tanto, quiero reemplazar 0.4, le da un Mayor valor velocidad. pequeño. Entonces la velocidad mayor esta velocidad será mayor, ya que este valor será pequeño. Es inversamente proporcional este valor a la velocidad. Por lo tanto, la esfera sólida sería el que llegue Esa que primero. sería sólida, ¿La esfera sólida o disco. hueca? Esfera sólida. Sí, la esfera sólida es el que tenemos. Entonces, llegaría primero la esfera sólida, Sólida, disco, luego el hueca. disco, la esfera hueca y por último el La aro. esfera en primer lugar, segundo. No, la esfera sólida llega al último. No, sí, primero. Esfera sólida, de ahí sigue el disco. Sí. Ah, pero. Sólida, disco, hueca,
hierro. Esfera hueca. Hierro. Y el último el ar. Esta es la esfera sólida. Por lo tanto, el primero que llegaría sería la esfera sólida. Ya sería la respuesta al problema número 8.